Buenas noches, 17 de abril de 2024. Muy agradecido por la presencia de quienes se puedan sumar a esta transmisión. La intención, igual que ayer, es que estas conferencias que por alguna razón las di en diferentes lugares se han quedado como disgregadas por muchos lados, en especial dentro de la memoria de una computadora o de un disco duro, pues que queden en un lugar donde haya mayor facilidad para acceder a ellas si alguien tuviera el interés de poder verlas, escucharlas y ojalá que les sean también de utilidad. La conferencia que quiero compartir hoy se llama sobre el estudio de las fichas de finca de Guatemala y originalmente se dictó en el año de 2022. Un agradecimiento a todas y a todos quienes vieron la conferencia del día de ayer y quienes también la comentaron. Todavía tengo pendientes algunas respuestas a algunas dudas que me hicieron llegar, pero yo creo que en el transcurso de la tarde-noche ahora las iré solucionando. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que eh, si bien otra vez sin aviso previo, puedan también acceder a esa conferencia en cuanto puedan y en cuanto quieran. Espero mañana poder subirla ya al canal de YouTube, igual que hice hoy con la del día de ayer. Muchísimas gracias. Entonces, voy a empezar. Ya fechada en abril del 24 sobre el estudio de las fichas de finca de Guatemala, va a ser una conferencia que, como les contaba, se dictó en 2024. La idea de esta conferencia no es catalogar, no es hablar de rarezas, no es hablar de cosas alrededor de las fichas de finca o de las fichas de comercio. La idea de esto es tratar de entender el contexto histórico en el cual fueron utilizadas. Por eso me gusta este epígrafe de Miguel M. Portilla en Visión de los Vencidos, un libro de 1972, en el que habla acerca de tomar conciencia del pasado. Y dice, tomar conciencia del pasado, lejos de ser evasión de los problemas del presente, es un atributo esencialmente humano que lleva a contemplar las realidades con más amplias perspectivas. Acostumbrados a tener una sola perspectiva de la realidad, a quedarnos con la visión hegemónica, con la visión que nos dan, acostumbrados a no tener conciencia de clase, acostumbrados a no tener una forma de poder ver la realidad si no es desde los ojos de quien manda, desde los ojos de quien tiene dinero, desde los ojos de quien es nuestro patrón o patrona, pues no logramos contemplar esa realidad desde la otra perspectiva. Esta es la intención de hoy. ¿Qué bibliografía existe acerca de las fichas de finca en Guatemala? La primera, digamos, puede ser un listado, puede ser que no sea exhaustivo. Ese listado incluye los que creo yo que se han editado. Historia Numismática de Guatemala, de Prover, en sus 3 ediciones de 54, 57 y 73, incluye un listado de fichas de finca. La del 54 en portugués, por cierto, y la 57 y 73, que son las de Guatemala. Plantation and Merchant Tokens of Guatemala es un catálogo de Charles L. Jason Jr. de 1973, y no dudaré en decir que la generación que me tocó, a la que me toca pertenecer, lo utilizamos como una biblia junto con Token Coinage Guatemala de Otis Clark. Mientras tanto, también está un amplio listado en Numismática Guatemalteca de Francisco Anhart de 1974, que es un texto inédito, pero que se puede conseguir también en PDF en Internet. Fichas de finca y misceláneas de Guatemala de Alfredo Hermes, que si bien es del 88, ve luz pública hasta ya entrada la segunda década del siglo presente, de los años 2000. Café y Campesinos de Castellanos Cambranes no es un catálogo, pero tiene muchos datos que nos pueden servir para poder interpretar
la historia de esas fichas de finca. Fichas de finca de Carlos Senájera es un libro que creo yo debe ser obligatorio, tiene que ser obligatorio para la lectura de quienes quieran acercarse al fenómeno de las fichas de finca en Guatemala. Este se editó en 1998 por Editorial Cultura. Actualmente es bastante difícil de conseguir, pero avísenme quien lo quiera y miramos qué podemos hacer. Fichas de finca de Guatemala de Henkel es un catálogo interno del uso de Henkel. Latin American Tokens es de la familia de los catálogos grandotes de monedas internacionales. También se ha dicho que tiene muchísimos errores, pero igual es un catálogo interesante. Historia del café en Guatemala de Regina Wagner es un texto más sobre la historia esa del café en Guatemala, pero tiene muchos datos también, incluso un pequeñito capítulo acerca de las fichas de finca que circularon en Guatemala. Del jade de polímero del Banco de Guatemala, junto con joyas numismáticas, también son los libros de Banco de Guatemala que hablan acerca de esto. Luego está el catálogo de fichas de finca de Guatemala de la Fundación Bayrel, que incluye un estudio que hicimos junto con el ya fallecido Alfonso Pérez Longo sobre la historia de las fichas de finca en Guatemala. Y ahora le agrego Exolubia Historia, fichas particulares de Guatemala, de Manfred Morales, que se edita en 2022. Esto es como un gran marco. No digan que no existe bibliografía, porque sí existe. Y se puede utilizar también para se puede complementar con muchos otros textos que hablan acerca del fenómeno agrícola comercial en Guatemala. Sobre la historia de las fichas de finca. Primero, digamos que lo único en lo que estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo, que no hay consenso sobre la primera aparición de las fichas de finca, y en general les adjudicamos un lapso que va de 1864, entre comillas, a 1924, entre comillas, que es de aproximadamente 60 años. Este tiene relación con la implantación del cultivo del café, que veremos que inicia no en la Revolución Liberal, sino luego. Y se le da fin con la reforma monetaria de noviembre de 24, pero eso tampoco es cierto, es más o menos como una intención de poder darle una temporalidad. Se conocen, por tanto, ejemplares de fichas que circularon después de 1924, pero que ya no tienen la tipología o el uso y difieren del patrón inicial. También se asocian no solo a fincas, sino a actividades agrícolas, pecuarias, industriales, comerciales y un largo etcétera que incluye tiendas, incluye minas, incluye puertos, incluye diferentes formas de poder utilizarla, que también tienen una relación contextual con la historia guatemalteca. Bueno, vamos a una reseña histórica. Lo primero que podemos decir, aquí utilizo una cita de Horacio Cabezas Carcache en el libro Jiquilitañil, para poder ejemplificar algunas de las cosas que habría que tomar en cuenta desde este punto de vista en este momento. El primero es que habían dos, antes del café como gran cultivo comercial, existían dos cultivos. Uno de esos era el añil y el otro era la cochinilla o grana. Bueno, entonces el provincial franciscano Pedro Guerra en 1636 cuenta de esa manera. Después, con la codicia del precio en que se vendía la tinta del añil de color azul, los principios, por ser época que valía de 10 a 11 reales la libra, metiendo en su labor y beneficio corte y siembra los indios llevados en la forma en que se usa con esa miserable gente. Vinieron a consumir las poblaciones numerosas, de tal manera de toda la costa del Mar del Sur, que serán casi 130 leguas,
que de aquellas grandes poblaciones se ven hoy en las más de las partes o los sitios donde fueran los pueblos que hoy son los obrajes principales de ese género de tinta. Resulta que la mayor parte de gente de toda esa tierra se ha consumido y hoy quedan a largas distancias pequeños pueblos que ya antes fueron muy grandes. Aquí se habla acerca de la explotación que se hizo de la mano de obra de las personas originarias. Si en algún momento utilizo la palabra indios, créame que lo utilizo únicamente del modo textual, únicamente lo leo y trataré en todo momento de no utilizarla, pero si me escuchan utilizarla, no la utilizo de mala fe. Entonces, esta es sobre esa forma en que las poblaciones originarias fueron consumidas por la codicia de la utilización del añil, además de que no era un cultivo que se utilizara de forma fácil y que también provocaba que las personas que hicieran la extracción del tinte se enfermaran con mucha facilidad por lo insalubre que eran las condiciones que tenían para poder extraerlo. Acá, en el texto de Pacheco Troconí, una recreación de un obraje de pilón para el añil, que era donde se colocaba las hojas para macerarlas y luego extraer la tinta vía acuosa hacia otra pila donde ya se empezaba a hacer tratamiento de ello. Ahora bien, en relación a la cochinilla, Tarazona Arriola dice lo siguiente. Los hombres realizaban la roza, la preparación y el arado de los surcos, plantaban los nopales, limpiaban el suelo 2 veces al año, asemillaban en el mes de octubre para que las mujeres y los niños realizaran la cosecha en enero y nuevamente en mayo en Antigua y Amatitlán, que eran los lugares donde más se sembraba, además de algunas zonas de Quiché. Como era necesario tener mucho cuidado en la cosecha del insecto sobre las hojas de los nopales, eran utilizados preferencialmente los niños y las mujeres, como sucede posteriormente con el café, y a este efecto se servían de un cuchillo sin filo o de una escobilla, dejando caer la cochinilla en cestos recubiertos por una tela gruesa de algodón. Una vez llenos estos eran llevados a las estufas, donde eran vaciados sobre comales, y los cosecheros se pasaban horas enteras en cuclillas frente a las hileras de nopales, lo cual implicaba que la rentabilidad del tiempo de trabajo solamente podía ser productiva por el ínfimo salario pagado. Como lo ha señalado Cambranes y Pinto Soria, las condiciones de explotación pesaban sobre la existencia de las familias con calidad de colonas, atadas al plantío, así como sobre los trabajadores rurales forzados a trabajar en cuadrillas. En 1829 los liberales volvieron a implantar el trabajo forzado, alegando que la agricultura y la economía se encontraban estancados a causa de la indolencia de los jornaleros. En 1836 dictaron una ley para que siguiera funcionando el endeudamiento como forma de dependencia laboral. Muybridge visita en 1875 Guatemala, entre otros territorios de América, sobre todo de Centroamérica y México, y esta es una fotografía que toma de una plantación que por la forma en que aparece puede ser en la zona de Antigua Guatemala, al ver los volcanes que aparecen en la parte de atrás, que sería una de las últimas plantaciones de nopal para la extracción de la cochinilla de ella, y si se dan cuenta, quienes aparecen cosechando o trabajando son solo mujeres. Juan Mateo, una de las casas comerciales que se dedicaba a la compra-venta de cochinilla, emite esta ficha de la planta de nopal alrededor de 1860, que es una de las fechas en que se puede datar, dado que fue el momento de auge de la planta de nopal y uno de los principios de existencia de esta casa comercial a nombre de Juan Mateo. Ahora bien, la mano de obra que era asalariada y o familiar, y aquí leo el texto de Arturo Tarazona Arriola, siempre del mismo libro, parece haberse estado proporcionada en su mayoría por la población ladina de los principales centros nopaleros. Eran Amatitlán, Antigua, Villanueva y Petapa, aquí en el centro de Guatemala. De esa forma, la población indígena no fue fundamentalmente afectada por la reestructuración económica efectuada por los conservadores luego de las guerras civiles federales. Las comunidades indígenas produjeron principalmente medios de subsistencia hasta que el café vino a alterar la estructura socioeconómica del país a partir de la década del 60. Es decir, no era como en el café que se dio una alta, enorme migración de personas
hacia los centros de producción, sino que eran las poblaciones alrededor de las cosechas quienes se dedicaban a esta producción. En 1875, otra fotografía de Muybridge, ya establecida la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala, y es una institución que se dedica de gran manera a la investigación científica, entre comillas, para poder lograr tener producciones que fueran mayores y producciones que tuvieran una forma más científica, lo vuelvo a decir, de poder hacer explotación agrícola. Ellos son los que contactan a Oscar y Javier Dutel, esos hermanos, quienes ya tenían un inicio de plantaciones en la costa sur de Guatemala, plantaciones de café, y es a ellos a quienes se les pide que hagan eh, a quienes se les pide a que hagan esa primera investigación y que editen incluso un artículo en el que hablan acerca de cómo se cultiva el café. Entonces, en 1866, en el tomo 1, entrega 5 de la Sociedad Económica de Guatemala, aparece de la pluma del barón Dutel y su hermano Javier, hacendados franceses, individuos de la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala, el texto sobre el cultivo del cafeto y el beneficio de su fruto. En él aparece esta cita que ya he utilizado en otros lados, que no me canso de leer. Habla acerca de la cosecha de café. La tarea común de una mujer es una caja de media fanega y se acostumbra en las pequeñas plantaciones que los cortadores lleven sus tareas a la habitación, más cuando aumentan las distancias y será menester recibir el café en el campo. En este caso, los canastos del café se vacían y miden en una caja colocada en la carreta. A causa de la dificultad de escribir tantos nombres y apellidos, muchas veces debajo del agua, y para simplificar el trabajo, es conveniente pagar las tareas en el acto que se reciben con ficha uniforme de latón, cobre, etc. y de un valor nominal que después se cambian en el día de pago general por moneda efectiva. De este modo se evitan alegatos y pérdida de dinero, habiendo surtido tan buen efecto la providencia entre los que han adoptado que las fichas señaladas de un cuarto, medio o un real corren entre los jornaleros sin embarazo y aún son recibidas como moneda efectiva en algunas tiendas de las poblaciones inmediatas a la finca. Por lo demás, innecesario es decir que el fruto debe colectarse en perfecto estado, etcétera, etcétera. La cuestión es que es un dicho común que nadie va a hablar mal de su rancho aunque se esté cayendo. Y en este caso, todos los epítetos que están alabando el uso de las fichas o ese primer impulso acerca de las fichas, solo tienen que ver con la forma en que estas también eran utilizadas dentro de un entorno controlado que era la plantación. Ahora bien, estas también, como sabemos, no tienen si bien decimos 1866, como dice por ahí, puede ser que estas ya sean utilizadas desde antes, y hablábamos que no hay una datación exacta de cuál puede ser la primera. Durante mucho tiempo se dijo que esta de la casa comercial Fury Hasted y compañía, la que aparece de color plateado a la izquierda de su mirada, pues podría ser una de las primeras porque se plantea en 1854 como fecha inicial. Sin embargo, Fury Hasted fue una casa comercial que se fundó justo en ese año. Y esta se puede datar entonces a partir de 1870-71, puesto que copia el diseño del primer ensayo de centavos de cobre de la decimalización fallida que se da en 1871. Entonces, visto lo visto, no se puede datar como una de las primeras. Esta, con la fecha del 67, puede ser que sí, que tenga una data similar, puesto también que ya a partir de 66, justo como lo indican los hermanos Dutel, puede ser que sí haya sido utilizada. Pedro Titonel, en Cafetal de la Virgen de Petapa, pues ellos eran más
ingenieros y arquitectos que hacendados, pero tienen una de las fichas que se consideró durante mucho tiempo una de las piezas raras de la exonomía guatemalteca. Ya llegados los 70 con la Revolución Liberal, estos dos señores, don Justo Rufino Barrios y don José María Samayoa, son parte de ese grupo de cafetaleros que se van a instalar dentro de la sociedad guatemalteca, además de ser personas que tienen el control de la producción porque también tienen el control del gobierno guatemalteco. Fundan el Banco Nacional de Guatemala en 1874, como vimos en la conferencia de ayer, y pues otra fotografía de Muybridge en la que aparece ya el Banco Nacional como tal, y en ellos aparecen, en los primeros billetes que se emiten aparecen pues ellos dos, José Rubino Barrios y José María Samayoa, como parte de ese gran gobierno, como los vimos en estas fotografías, que justo de acá puede ser que haya sido tomada el grabado del rostro de Samayoa. Justo Rubino Barrios, la moneda de cobre que aparece a su izquierda es de su finca, con el JRB de monograma de su nombre, y JMS de la finca Bárcena de José María Samayoa, actual Bárcena en Villanueva, que era su pequeña finca. El casco de la finca se encuentra donde está la Escuela de Agricultura, la ENCA, Escuela Nacional Central de Agricultura, ahí es donde se encuentra el que fue el casco de la finca de Bárcena en Guatemala. Ellos entonces son juez y parte de todo esto. Ellos emiten, aún teniendo el control de la emisión monetaria en Guatemala, ellos también emiten fichas de finca. Martí en 1878, José Martí escribe un libro que se llama Guatemala, y una de las cosas que no me ha gustado nunca de esto es que Martí se convierte en un promotor de esa visión liberal que, si bien tenía algo que dar de positivo, Guatemala no tuvo ni tiene ningún efecto positivo en la población originaria. Y Martí, en este párrafo, que muchos le perdonarán, pero yo no, dice, y ya en el terreno, al hablar acerca de la falta de tierra para cultivar el café, dice, y ya en el terreno falta para los que quisieran poseer, falta para observar el café. Bien hacen los que hoy rigen la vida guatemalteca, refiriéndose a los liberales, la raza indígena habitada por imperdonable y bárbara enseñanza, la pereza inaspiradora y a la egoísta posesión, ni siembra ni deja sembrar, y enérgico y patriótico el gobierno a sembrar lo obliga, o a permitir que siembren, y lo que ellos perezosos no utilizan, a él, ansioso de vida para la patria, quiebra en lotes y lo da. El censo epitéutico fue una de las formas de repartir la tierra. Se declararon terrenos baldíos que eran propiedad de las poblaciones originarias, o que estuvieron poblados o utilizados por poblaciones originarias durante mucho tiempo, y estos fueron repartidos sin ton ni son de parte de los gobiernos liberales. No solo el gobierno de García Granado, no solo el gobierno de José Rufino Barrios, sino todos los que le estuvieron después de él. Acá, Muybridge en 75, una seguidilla de la muestra de cuál era el proceso de plantar el café. Las plantillas de café en el almácigo, cubiertas por sombra para su crecimiento, en grandes terrenos donde habían cientos, si no miles de plantas que luego tendrían que ir a terreno. Esta ya es cosecha en la finca Las Nubes en Xochitepeques, también foto de Muybridge. Las plantas altas se cosechaban con escaleras y se colocaban en las canastas que eran llevadas, como decía Duteil, a la carreta, donde era medida la cantidad de cosecha. Estas eran llevadas a los beneficios, en este caso el beneficio húmedo de la finca Las Nubes, donde ya se tenía una forma de poder separar la semilla del bagazo y poder tener ya forma de llevarlo a secado. El secado en el beneficio seco, los grandes patios donde se regaba la semilla para poder luego llevarla a envasar. Y ese envase era ya en estos costales, que en este caso en la finca Las Nubes ya era para llevarlos a puerto, porque no era café que se
que se pensara para ser consumido en Guatemala, sino para la exportación, que era lo que generaba esos grandes ingresos que durante muchos años fueron el producto de la riqueza de quienes se dedicaron a la siembra del café. Acá se cargan los sacos de café a un barco que está allá al fondo, desde estas lanchas, desde Champerico en Retaluleo. También foto de Muybridge, y esa era una de las grandes rutas que llevaban el café a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a otros países donde era consumido. Matilde González Izaz en Capitalist, Modernización Capitalista, Racismo y Violencia, un libro de 2014 que recomiendo leer, hace una nota en que habla acerca de los propietarios de las fincas. Dice, de hecho, muy pocos de los grandes propietarios nacionales, como los Ortega, dueños de la finca Santa Teresa y anexos, Pirola de Buenavista, Asturias de Dos Marías, Prado de Matasano, Morales Tobar de Santa Julia, Reina Andrade de La Brisa, en La Parada, Santa Marta, Belén, etcétera, hablan sobre todas fincas de San Marcos, el departamento de San Marcos, lograron sobreponerse a la crisis de 1890 con la caída de los precios del café. De ahí en adelante se observará una considerable pérdida o reducción de las propiedades ladinas y un predominio cada vez mayor de sociedades de plantación como Slugash y compañía, Nottebohm, Luthmann, Bull, Koch-Hartmann, Gerlach, Hockmeyer, quienes eran firmas más bancarias que hacían préstamos y que luego de que los antiguos dueños no pudieron pagar los préstamos, quedaron en posesión de fincas enormes que los obligaron, aunque ellos no quisieran, a convertirse también en capitaleros. Se vuelve significativo, otra vez dice Matilde González, se vuelve significativo el hecho de que en sus memorias como administrador de fincas, David Zapper, dedique más de 18 páginas para relatar los intersticios de su relación como patrón de una gran estirpe de indígenas quechíes de la finca Campúber en la Verapaz, mientras que al referirse a la relación con los miles de indígenas que integraban las cuadrillas que bajaban a las 11 plantaciones de café de Sluga, Timber y compañía, ubicadas en la Boca Costa, y que él administró durante los años más productivos de su carrera, solo dedica un escueto párrafo en el que dice haber acompañado con frecuencia a los administradores de las fincas a los pueblos de indios del altiplano, donde había que enganchar a los trabajadores para la cosecha. Distinto de la Verapaz, donde las plantaciones de café se hacen dentro de los lugares donde ya vivían amplias poblaciones quechíes, en la Boca Costa no vivía prácticamente nadie, porque los terrenos de vivienda estaban hacia las regiones más templadas, y entonces había que buscar en las poblaciones hacia el altiplano a personas que se habilitaban o enganchaban para llevarlos a trabajar. En 1894 prácticamente se legaliza la circulación de moneda o de ficha de finca. Hay un reglamento que hace la Casa de Moneda de Guatemala, fechado 21 de noviembre del 94, que se llama Reglamento para la Fabricación de Medallas de Oro, Plata y Bronce y Fichas de Cobre. En ella se dan todos los datos que se tienen que tener para poder saber quiénes podían y quiénes no podían y cuáles serían las reglas que se tendrían para poder acuñar fichas, medallas y otras arandelas incluso dentro de la Casa de Moneda de Guatemala, que para ese momento estaba en franca decadencia, sino en quiebra total. Los datos que aparecen en el recorte que les coloco son interesantes porque sirven también para, desde otro punto de vista más arqueológico, poder hacer tipología y poder tratar de saber cuáles fueron las fichas que sí se hicieron en Casa de Moneda de Guatemala y constatar a través de sus medidas y materiales, confrontarlas con otras que se cree fueron hechas en el extranjero. Portocarrero, en Alma y Vida de Cobán, en 1919, nos habla acerca de ese gran amor que le tenían al café, las poblaciones originarias. Dice, el odio al café se vio manifiesto en el año 1909, cuando al trazar la calzada hacia el punto donde debía ser levantado el templo de Minerva, nuestros pobres indios destrozaron cementeras y árboles frutales con dolor en el corazón. Están hablando de la zona de donde estaba el pueblo de Jocotenango, en el corazón. Pero cuando tropezaron con un cafetal, fue grande la alegría, el júbilo y el contento, y entre gritos de gozo, cantos y silbidos caían los árboles al recio golpe del hacha,
y nuestros pobres indígenas se festinaron de aquella obra y hubieran querido seguir derribando y derribando árboles de café. Y es que ellos palpan y sienten los versos del dulce cantor de nuestra patria amada, Joaquín Palma, el ruiseñor de Cuba. Cada hacienda es un calvario, cada café una cruz. Palma, en el texto del Día de la Patria, dice: ¿por qué, oh patria, hoy que se baña tu alma en santos regocijos, olvidas a tus pobres hijos, los indios de la montaña? Allá viven tristemente bajo la choza o la tienda, labrando la ajena hacienda con un sudor en su frente. Sin esperanza y sin luz, para su existir precario, cada hacienda es un calvario, cada cafeto una cruz. 1893. Con el objetivo de fomentar el cultivo del café entre los propietarios del lugar, uno de los jefes políticos, extralimitándose en su celo, mandó arrancar las milpas de los que no hubieran sembrado dicho café. También de Portocarrero, otra de las razones por las que había tanto odio sobre el cultivo del café. Ahora, sobre los jornaleros, dice Nájera en Fichas de Finca: no debe extrañar nuestra afirmación de que la utilización de fichas particulares, sin ningún respaldo legal en el pago de los salarios, fue un medio de explotación. Castellanos Cambranes dice: según el caficultor privado, las ganancias obtenidas en su cosecha de café anual eran producto de su laboriosidad, la recompensa por su contribución al desarrollo de la agricultura y del país. El hecho de que el cultivo del café vulnerara los intereses del campesinado le tuvo sin cuidado. Era el precio que había que pagar por el progreso. Nájera vuelve a decir: hemos visto también que las diferentes leyes emitidas para corregir las anomalías del sistema monetario reconocen la existencia de las fichas y otros instrumentos, pero no ponen remedio al problema. En cada ley emitida se llama al canje de las monedas desmonetizadas, pero en ninguna se reconoció el derecho de los tenedores de fichas. Nunca se hizo mención de que los trabajadores jornaleros y toda clase de tenedores de fichas pudieran acercarse a cambiarlas por las nuevas monedas en curso legal que el gobierno ponía en circulación. ¿Qué oportunidad tenía entonces el campesino de poder utilizar en el futuro aquellas fichas que no utilizaba cuando se cambiaban de lugar? ¿Qué pasaba con las fichas que él pudiera haber ahorrado? Estas interrogantes y otras que se nos puedan presentar quedan sin respuesta. Lo único que sí es cierto y tiene respuesta es la acumulación de capital que se ha hecho bajo estos sistemas de explotación. Gracias por su atención. Espero no haberlos abrumado con información en tan poco tiempo. Quedo a sus órdenes y pues espero haber llenado alguna de las expectativas a quienes se conectaron. Gracias. Aquí queda un momento para poder solventar dudas si así lo quisiera. Gracias, Axel. Estoy para servirte, ya sabes.